Lo que haremos hoy será ver la primera parte del texto Austeridad de Mark Blith. Con esto comenzaremos la discusión. Y en la última sesión veremos la segunda parte. Lo interesante del libro de Blith es que analiza cómo la idea de austeridad, que está tan en boga hoy, tiene un pasado que se remonta al siglo XVII, y cómo los argumentos que se dan hoy a favor de la austeridad, ya veremos que muchos de los argumentos que está dando actualmente nuestro gobierno pueden remontarse a lo que decía John Locke, David Hume, Ricardo, Adam Smith. Y me parece que era interesante esto que plantea el libro, de hacer como la genealogía de esta idea de austeridad. Un punto que me interesa destacar, como siempre, es uno de los múltiples puntos que tiene el texto y que me ha interesado, y luego veremos lo que le ha interesado a ustedes, es cuál es el trasfondo moral de la idea de austeridad. O sea, el discurso de austeridad tiene tanta fuerza porque está sentado sobre valores morales. Y es importante, me parece, identificar cuáles son los valores morales, porque eso va a explicar por qué la gente está tan dispuesta a sacrificarse en aras de la austeridad, aun si su vida va peor. Y creo que parte de la razón por la que esto es así es porque se ve la austeridad como algo valioso. Y se la ve como algo valioso porque, como veremos, desde Adam Smith en adelante, también con Hume, el antecedente, se une la austeridad con determinado rasgo de carácter que es visto como una virtud. ¿Okay? Entonces, el derrotero de la idea de austeridad comienza en el siglo XVII con John Locke. Ahí comienza Blith su análisis. Entonces, lo primero que hace es señalar qué es lo que está intentando hacer Locke. Y lo que Locke está intentando hacer es justificar el ascenso al poder de la clase social a la cual él pertenece. Así lo presenta el autor. O sea, hay una nueva clase social, que es la clase comerciante, que está intentando acceder al poder en Inglaterra, y lo que hace John Locke es darle un sustento teórico a esta toma del poder que está por hacer la clase comerciante, la clase mercantil. Entonces, el punto de partida de Locke es que lo que legitima la acción del gobierno es la protección de los derechos individuales. Y aunque ese discurso nos suena muy contemporáneo, lo que no es tan contemporáneo es cómo Locke conceptualiza los derechos individuales. Porque para Locke el derecho individual por excelencia es el derecho de propiedad, ¿no? Y si uno tiene en mente con lo que ha partido Blith, que es que lo que está intentando justificar Locke es el ascenso al poder de la clase comerciante, y uno se pregunta cuál es el principal derecho que tiene la clase mercantil, la clase comerciante, la respuesta es el derecho de propiedad. Y por eso este es el derecho más importante para Locke, el derecho que por excelencia legitima la acción del gobierno. Entonces, lo que Locke está intentando hacer es proteger al mercado, donde se transfieren voluntariamente derechos de propiedad, de la interferencia del Estado, ¿no? Al cual los comerciantes, el Estado monárquico, al cual los comerciantes veían como una amenaza. ¿Por qué? Porque el monarca se consideraba dueño de la propiedad de sus súbditos y podía hacer con ella lo que quisiese. Entonces, el objetivo de Locke es limitar la interferencia del Estado con los derechos de propiedad individual. Ahora, el punto es cómo justifica Locke la propiedad privada. Y en la justificación que va a dar Locke hay una matriz que se mantiene inalterada en todas las teorías libertarias. La propiedad privada se justifica antes del surgimiento del Estado, ¿no? Este tipo de concepción de la propiedad privada se la llama concepción preinstitucional de la propiedad privada. ¿Por qué? Porque existen los derechos de propiedad privada antes de que aparezca el sistema político. De hecho, el sistema político, el Estado, aparece para proteger esos derechos previos. Ahora, si el Estado no es el que confiere los derechos, sino que son previos al Estado, la pregunta es ¿cómo se adquieren los derechos? El derecho de propiedad. Y la respuesta de Locke es que se adquieren a través del trabajo. Cuando alguien mezcla su trabajo con una porción de tierra que no le pertenece a otro, entonces eso que no le pertenecía a nadie le pasa a pertenecer a él. ¿Por qué? Porque ha mezclado algo que le pertenecía a él
que era su trabajo, con algo que no le pertenecía a nadie. Entonces ahora esa mezcla es propiedad suya. Entonces, en lo que está pensando Locke es, si hay una tierra que no está siendo cultivada por nadie, y yo voy y la cultivo, yo estoy mezclando algo que es mío, que es mi trabajo, que es mío porque mi cuerpo es mío, con algo que no es de nadie, que es esa tierra no cultivada, no poseída por nadie. Entonces, desde ese momento la tierra me pertenece a mí. ¿Okay? Ese es el modo preinstitucional de adquirir la propiedad privada. Ahora, ¿cuál es el límite a la adquisición de la propiedad privada? Bueno, en Locke el límite es el desperdicio. Yo no puedo apropiarme de tanta propiedad como para que provoque que se malogre. No puedo. Es decir, no puedo apropiarme de una tonelada de manzanas, porque no puedo comerme una tonelada de manzanas. Entonces, no puedo apropiarme de una extensión de 1000 hectáreas. ¿Por qué? Porque no puedo trabajar 1000 hectáreas. Hasta ahí es el primer paso del argumento. ¿Okay? Entonces, el límite es el desperdicio. No puedo acumular, porque hay un punto en la acumulación donde lo que se acumula se pierde, se degrada. ¿Okay? Claro, esto se soluciona. Este es un problema, piensa Locke, en cómo Dios ha diseñado la naturaleza. Dios ha puesto este límite del desperdicio, pero lo podemos sortear al límite. Luego, para sortearlo, lo que hace falta es encontrar algo que no sea perecedero y que represente a los bienes. Y eso imperecedero, es decir, que no puede ser desperdiciado, que representa a los bienes, incluida la tierra, el trabajo, cualquier bien, eso es el dinero. Entonces, con el invento del dinero se puede sortear el límite del desperdicio en Locke. Entonces ahora yo sí puedo ser el propietario de 1000 hectáreas. No porque yo personalmente las trabaje, sino porque con el dinero que es mío puedo pagarle a otro para que las trabaje para mí. Sí. Entonces, con esta idea, Locke justifica por primera vez el capital. Ahora está justificado el capital. De hecho, la idea de capital es esta acumulación de bienes a través del dinero. ¿Okay? Y lo segundo que justifica, aparte del capital, es el mercado de trabajo. Entonces aparece el mercado de trabajo ahora rentado, remunerado. No es posible pagarle a otro, no hace falta una economía de intercambio, sino que ahora de trueque, sino que ahora es posible pagarle a otro en dinero por el trabajo que hace. Ahora, si esto es así, y todos somos dueños de la propiedad que hemos adquirido, los ciudadanos tienen derecho a verse libres de cualquier interferencia estatal, que no haya sido consentida libremente por ellos. Así que el Estado puede avanzar en Locke solo hasta donde lo hemos consentido. Y esa es la razón por la cual las cartas constitucionales liberales inspiradas en Locke dicen que el cobro de tributos tiene que estar en la Cámara que representa a los ciudadanos. ¿Por qué? Porque esa es la idea. El Estado puede cobrar tributos quitándome parte de mi derecho de propiedad privada solo si yo lo he consentido. Y en una democracia representativa eso se da si la Cámara en la que estoy representado, esto es la Cámara de Diputados, ha autorizado el cobro de tributos. Así que si uno ve nuestra Carta Constitucional que pone la facultad tributaria en la Cámara de Diputados, el origen de esta idea se remonta a Locke, la idea de propiedad privada como un derecho preinstitucional. Entonces, ¿cuál es la única función que para Locke el Estado puede cumplir de modo legítimo? La única que puede cumplir es la protección de los derechos de propiedad privada legítimamente adquiridos. Entonces, la idea que tiene Locke de Estado es un Estado mínimo que cumple solo esta función de protección de la propiedad privada, y es un Estado que se tiene que autorrestringir. Este es el primer germen de la idea de austeridad. Mientras menos Estado, mejor. Esa es la idea de Locke. ¿Por qué? Porque lo único que tiene que hacer el Estado, la única función legítima que tiene, es la de proteger la propiedad privada de quienes tienen propiedad privada. No garantizar que todos tengan propiedad privada, por supuesto que no, sino proteger la propiedad privada de quienes la tienen. ¿Okay? Así que cualquier otra actividad que realice el Estado
por ejemplo, algo que nos parece a nosotros completamente natural, como que el Estado preste servicios públicos, para Locke es injustificado. ¿Okay? Porque para hacer eso el Estado tendría que sacarle dinero a unos de manera no voluntaria para gastarla en otros. Así que este tipo de política redistributiva es completamente contraria a lo que piensa Locke de cuándo está justificado el gobierno. Ahora, según Blyth, el problema que aparece aquí es uno que una y otra vez va a aparecer en el liberalismo, que es ¿y quién paga los costos de mantener al Estado? No, ahora necesitamos un Estado que proteja los derechos de propiedad y la pregunta es ¿y quién paga a este Estado? ¿No? ¿De dónde sale el dinero para sostener? Ok, el segundo eslabón de esta idea de austeridad es Hume. Okay. Hume hizo, aparte de iniciar el camino que va a dar origen a la idea de austeridad, hizo otros aportes a la economía política. Uno de estos aportes que una y otra vez vuelve a resurgir es la tesis de la neutralidad del dinero, ¿no? Que Blyth lo dice de paso, pero me parece que es importante llamar la atención sobre esta tesis por dos cosas. Primero, por la actualidad que tiene, la tesis se sigue escuchando, y segundo, para entender la importancia de Hume, ¿no? Que propuso una tesis que sigue estando viva hoy, como muchas de otras que dijo. ¿Okay? De acuerdo con la tesis de la neutralidad del dinero, si uno aumenta la cantidad de dinero que hay en una economía, eso solo altera las variables nominales de la economía, pero no altera la economía real. Entonces, alterará los salarios, alterará los precios nominalmente si uno aumenta el flujo de dinero, pero no va a alterar la economía real, no va a variar el nivel de producción, por ejemplo. Sí variará la tasa de cambio de la moneda con monedas extranjeras si uno aumenta el número de dinero que hay, pero la economía real, que es el nivel de desempleo, por ejemplo, o el nivel de producción, eso no va a ser alterado porque uno introduzca o quite, sube o baja el suministro, aumente o disminuya el suministro de dinero. ¿Por qué dice Hume? Porque lo que sucede es que si uno introduce dinero, eso produce la denominada ilusión del dinero. La gente, cuando tiene más dinero, termina creyendo que tiene mayor poder adquisitivo, pero a la larga, cuando todos los valores de la economía se han acomodado, cuando todos los valores nominales se han acomodado y ahora aparece la economía real, lo que la gente se da cuenta es que en realidad, aunque tiene más dinero, no tiene mayor poder adquisitivo porque no hay mayor producción. ¿Se entiende la idea? Me importaba mostrar esto por el lenguaje que se utiliza, ¿no? El lenguaje es que hay una ilusión que se tiene que desvanecer y aparece algo que cuando se desvanece la ilusión provocada por el aumento del dinero, lo que aparece es lo que se denomina la tasa natural de desempleo. ¿Okay? Entonces, cuando yo tengo un flujo de dinero en la economía, aparece por un momento una ilusión de bienestar y una ilusión de que hay empleo. Pero lo que dice la tesis de la neutralidad del dinero es simplemente una ilusión, porque lo que están cambiando son los valores nominales. Usted espere que todo se aquiete y los que estaban desempleados antes de que introdujera dinero volverán a estar desempleados. Y a eso lo llaman la tasa natural, como si fuese natural que estén desempleados. O sea, me interesaba esta idea porque creo que hay mucho del lenguaje que actualmente es utilizado en este lenguaje utilizado aquí por Hume. Ok, entonces, la idea básica de Hume es la siguiente. El dinero representa los bienes y el trabajo, o sea, bienes y servicios. Eso es lo que representa el dinero. Y el motor de la producción de bienes y servicios en Hume son los comerciantes, ¿no? La clase mercantil. ¿Okay? Ellos son los creadores de la riqueza que es representada por el dinero. O sea que en Hume hay una porción de la sociedad que crea riqueza, ¿no? Y esto se va a mantener, solamente va a ir cambiando quiénes son los creadores de riqueza, pero en el discurso se va a mantener. Hay una porción de la sociedad que crea riqueza y el dinero representa esa riqueza.
Ahora, si los comerciantes, si esta clase es la que crea la riqueza, Hume dice, es razonable permitirles que ellos se queden con la mayor parte de lo que producen. ¿Por qué? Porque lo están produciendo. Okay. Noten que esto de que yo sea dueño de lo que produzco es algo también semejante a lo de Locke. Yo soy dueño de la tierra porque la hago producir. Ahora, los comerciantes es razonable que se queden con la mayor parte de lo que producen porque lo producen. Pero esto es algo que es un presupuesto que es muy aceptable, pero debe ser cuestionado. ¿Por qué razón el hecho de que yo produzca algo me da derecho a quedarme con la mayor parte, o en el extremo con todo? ¿Okay? Eso sería cierto si todo lo que yo produzco lo produjese solo con mi cuerpo, que es mío. Pero siempre que yo produzco algo, lo produzco con mi cuerpo y con algo más, con otra materia, ¿no? Trabajo sobre el mundo. Y el mundo no es mío como mi cuerpo, así que ¿por qué razón tendría que quedarme yo con la mayor parte o con todo en el extremo de lo que he producido? Siendo que no he producido solo utilizando mi cuerpo. ¿Okay? Ahora, aquí viene el paso moral en Hume que se va a repetir en Adam Smith, que es ¿y por qué los comerciantes son la clase productora de riqueza? Bueno, porque tienen un rasgo de carácter virtuoso que es la frugalidad. O sea, lo que hace que sean productivos los comerciantes es que no están dispuestos a consumir, a gastar todo lo que ganan, sino que están dispuestos a ahorrar para invertirlo en producir nuevos bienes. ¿Okay? Entonces, para que exista ahorro tiene que haber esta virtud de la frugalidad, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante que los comerciantes se queden con la mayor parte de los bienes producidos? Porque solo de esa manera nos garantizamos que haya una suficiente acumulación de capital como para seguir movilizando la producción futura. Si el dinero no fuese a las manos frugales e industriosas de los comerciantes, sino que fuesen a los que se los van a gastar en fiesta y comida, entonces tendríamos alegría por unos años y luego indefectiblemente llegaría la pobreza, porque ya no habría ningún capital con que volver a producir. ¿Se entiende la idea? Entonces, el punto aquí es que hay una virtud, un rasgo de carácter virtuoso que es la frugalidad de los comerciantes, lo que hace que sean el motor de la economía. Ahora, el que puede alterar este mundo feliz, en donde el que produce se queda con la mayor parte y el que produce es frugal, entonces quita una parte de aquello con lo que se queda para volver a reinvertirlo, ese sería el mundo feliz de David Hume. El que puede alterar eso es el Estado, a través de la deuda pública. ¿Por qué? Porque cuando el Estado toma deuda pública, detrae parte del dinero que debería ir a los comerciantes y lo toma él. Entonces el dinero que debería ir a las manos industriosas y frugales de los comerciantes va a las manos ociosas y dilapidadoras del Estado. ¿Okay? Entonces ahora la economía se paraliza. ¿Por qué? Porque el dinero, en vez de ir a donde va a ser productivo, va ahí al barril sin fondo del Estado. ¿Okay? Ahora, Hume piensa que el aumento de la deuda pública es un incentivo que tienen todos los gobiernos y cree que indefectiblemente todos los gobiernos caerán en un círculo de deuda, ¿no? Y que los llevará al desastre. ¿Por qué? Porque la deuda pública es muy fácil de contraer debido a que los costos de la deuda son pagados por quienes no están presentes, que son las generaciones futuras, y los beneficios de la deuda son disfrutados por quienes sí están presentes y sostienen al gobernante actual. Entonces todo gobernante actual tiene un amplio incentivo para tomar deuda pública, y cuando toma deuda pública quita el dinero de los comerciantes, que son quienes tendrían que producir. El paso final del endeudamiento estatal en Hume es cuando ya nadie en el Estado le quiera prestar al gobierno, entonces el último paso del gobierno es pedirle prestado a los extranjeros, y esto hace que el gobierno ahora termine dependiendo de intereses foráneos. Ahora, lo interesante de Hume es que no cree que esto sea una opción, sino que piensa que indefectiblemente los gobiernos tenderán a caer en este mal del endeudamiento público, y por eso llama a la austeridad, ¿no? Entonces lo que hace Hume es
alertar sobre esta enfermedad que es sumamente probable que todos los gobiernos aqueje, diciéndole, si usted quiere curarse de esto, que casi seguro que le sucederá, la vacuna para curarse de esto es ser austero, es decir, no endeudarse. ¿Okay? Bueno, el que hace este último paso, y no es tan pesimista como Hume, sino que dice hay un modo de salir de esto y propone el modo, y el modo es la austeridad, es Adam Smith, que es un contemporáneo de Hume. ¿Okay? Al igual que Hume piensa que la frugalidad es el motor de la economía. ¿Okay? Ahora, cuando uno, déjenme detener un poco en Adam Smith para entender por qué tiene importancia y peso la idea de austeridad. Estamos acostumbrados a ver a Smith como si fuera un economista, ¿okay? Y entonces hemos purificado toda su teoría de contenido moral, pero Adam Smith era un filósofo moral. Entonces y de hecho la cátedra que daba era de filosofía moral, no era de economía. Entonces, para entender lo que está diciendo, lo que está proponiendo es una filosofía moral que está sentada en un sentimiento moral que es la austeridad. Entonces hay un sentimiento moral valioso que es la austeridad, y hay un sentimiento vicioso que es la prodigalidad. Entonces las sociedades que son frugales, que son austeras, tienen éxito, ¿no? Como premio a ese bien moral. Y las sociedades que son pródigas, que se dedican a gastar, que no ahorran, entonces son decadentes, como castigo a ese vicio moral. ¿Okay? Entonces la idea de Smith es que si el dinero va a las personas frugales, virtuosas, ¿no? Que son las personas que tienen capacidad, que son industriosas, entonces habrá crecimiento. Si el dinero va a las personas que lo van a dedicar solo a consumir, entonces habrá pobreza a la larga, ¿no? Primero tendremos un pico de consumo, pero luego habrá indefectiblemente pobreza. Ahora, lo que mueve la economía en Adam Smith es el ahorro. ¿Por qué? Porque si la gente ahorra, entonces ahora tiene con qué invertir. Solo puede invertir el que tiene capacidad de ahorro. El que consume todo lo que recibe no puede invertir, y sin inversión no hay producción. Así que lo que mueve al sistema productivo son las personas ahorrativas, que son las personas frugales, las personas virtuosas. Bueno, esta idea de que lo que mueve la economía es la inversión es lo que a nivel contemporáneo se conoce como el incentivo de la oferta, ¿no? Lo que hay que hacer, entonces los gobiernos lo que intentan hacer es incentivar la inversión, ¿no? Quienes siguen este camino de tentar a los inversores para que vengan, ¿no? Quienes siguen el camino de disminuir los impuestos que pagan los inversores para que inviertan, están siguiendo el camino señalado por Adam Smith, que dice lo que mueve a la economía es la inversión. Lo único que ha cambiado es que Smith pensaba que la inversión tenía que ser fruto del ahorro, ¿no? Eso ha cambiado, pero la idea base de que lo que mueve la economía es la inversión sigue estando presente. Ya veremos que esto es lo que entra en crisis en el siglo XX, ¿no? Entonces Smith tiene una imagen de las personas que el texto Blyth dice tal vez lo obtuvo de Escocia, tal vez es cierto en Escocia, pero no cree que sea cierto en todas partes del mundo. Una imagen de las personas que por lo general dice son frugales. Es posible que algún individuo sea pródigo, ¿no? Que le guste dilapidar, pero la gente por lo general tienen sentido común y son frugales. Así que la gente no es el problema es el Estado, porque el Estado no es frugal. Entonces el Estado es pródigo. Entonces ahora sí el dinero pasa de manos de los particulares al Estado. Entonces ahora tenemos que en vez de estar en manos de personas frugales que se cuidan en lo que gastan, pasa a manos de un ente que no le importa nada en qué gasta, ¿no? Que siempre está dispuesto a gastar de más. Así que tenemos de vuelta el mismo problema, la economía se paraliza. ¿Okay? Ahora, Smith piensa que necesitamos un Estado, igual que Locke, para proteger a los derechos de propiedad. Y lo dice, si se fijan en el texto, lo dice de modo descarnado. O sea, ¿por qué necesitamos al Estado? Necesitamos al Estado para proteger a los ricos en contra de los pobres.
no puede ser más claro, ¿no? ¿Por qué? Dice, porque tenemos que protegerlos de aquellos codiciosos o envidiosos que no poseen nada. Es algo extraño que aquí el que no posea nada y quiera poseer algo sea llamado codicioso o envidioso, pero la idea es así: alguien es frugal e industrioso y ahora tiene dinero, y luego tenemos personas codiciosas que no tienen nada y quieren apropiarse de lo que éste tiene. Entonces ahora hace falta el Estado para proteger a los ricos, ¿okay? Nuevamente aquí aparecen vicios morales. Si se fijan, los que no tienen son viciosos, ¿no? Son envidiosos, son codiciosos. Los que tienen son frugales, productivos. Así que el que cree que solo hay teoría económica detrás de esto, creo que está equivocado. Aquí hay una concepción moral detrás, ¿okay? Ahora, ¿cómo se debe sufragar los gastos del Estado? Smith tiene un avance. Dice, deben pagar más los que más tienen. Entonces está a favor de los impuestos progresivos. Y como está a favor de la frugalidad, lo que dice es que lo que se debe gravar con mayor severidad son los bienes suntuarios. Claro, porque estos son los que solamente una persona que no es frugal tiene. Entonces el Estado debe cobrar impuestos a los que más tienen y concentrarse en los bienes que no son necesarios para vivir, en los bienes que son de mero lujo, ¿okay? Claro, como eso no va a ser suficiente, dice Smith, para sostener al Estado, entonces indefectiblemente el Estado tendrá que contraer deuda. Y de vuelta aparece el problema del endeudamiento y de vuelta aparece la necesidad de austeridad, ¿okay? O sea que tanto en Locke como en Hume como en Smith, el problema es el Estado y el problema es el endeudamiento. Se enfrenta a un Estado que dilapida con particulares que son frugales, ¿no? Y entonces lo mejor es que el dinero esté en manos de quienes son frugales, ¿okay? Bueno, el último paso de este camino es David Ricardo, que lo que tiene en mente es un mercado altamente competitivo donde solo hay pequeños productores, ¿no? Entonces casi un mercado de competencia perfecta, ¿okay? En esos mercados, dice Ricardo, la tasa de ganancia tiende a cero. ¿Por qué? En un primer momento, cuando yo he encontrado un nicho del mercado, entonces ahora como soy el único que está produciendo, puedo obtener alta rentabilidad. Pero cuando los otros ven que aquí hay alta rentabilidad, rápidamente van ellos a producir allí y eso aumenta la competencia e inmediatamente bajan las ganancias. Esa sería la idea de Ricardo. Cuando eso sucede, entonces ahora los emprendedores se mueven a otro nicho, ¿no? Abandonan este y van a buscar otro emprendimiento. Ahora, si esto es así, el mercado se autorregula y lo peor que puede hacer el Estado es intervenir, porque si el Estado interviene, entonces entorpece este mecanismo donde las personas andan buscando en qué invertir de manera productiva. Y hay una cita de Ricardo que dice: todos los esfuerzos que se apliquen para corregir la condición de los pobres, o sea, si el Estado interviene para evitar que haya pobres, no solo no terminarán produciendo que se enriquezcan los pobres, sino que solo provocarán el empobrecimiento de los ricos, ¿no? Que es una frase que también se escucha mucho. El Estado es muy malo haciendo que los pobres se vuelvan menos pobres, pero es muy bueno haciendo que los ricos se empobrezcan. Así que lo mejor es que el Estado no intervenga, porque si intervienen perdemos todo. Pierden los pobres y pierden los ricos, ¿okay? ¿Qué tiene que hacer el Estado para Ricardo? Bueno, a los pobres no los tiene que sacar de la pobreza, sino que les tiene que hacer ver el valor de la libertad de la que gozan, ¿no? Entonces les tiene que decir que es cierto que son pobres, y está muy mal que sea pobre, pero que deben valorar que son libres y que pueden tomar el emprendimiento que les plazca, ¿no? Que lo que les está pasando es simplemente fruto de que no han hecho una inversión productiva. Si hubiesen hecho una inversión productiva de modo libre, entonces ahora no les estaría sucediendo lo que les sucede. Lo peor que les podría pasar es que el Estado intervenga privándoles de la libertad, que es lo único que los puede sacar de la pobreza. Ese es el discurso de Ricardo. Ok, esta es la cara negra del liberalismo. Ahora déjenme presentarles la otra versión, que es cuando se habla de liberalismo generalmente se tiene solo esto en mente, ¿okay?
déjenme presentarle la otra versión. En el siglo XIX aparece otra versión del liberalismo, que el libro llama el nuevo liberalismo, que no debe ser confundido con el neoliberalismo. El neoliberalismo es el último eslabón de la cara negra que acabo de presentar. ¿Okay? El nuevo liberalismo otorga un papel central al Estado como proveedor de servicios. ¿Okay? La razón de esto es que en el medio ha sucedido en Inglaterra la aparición de el Estado moderno, ¿no? En el siglo XIX en Inglaterra se multiplican las agencias estatales prestadoras de servicios, y en ese contexto es que escribe John Stuart Mill, que es el iniciador del nuevo liberalismo. Entonces, en Inglaterra aparecen las pensiones universales, no, aparece la jubilación, aparece la seguridad social, aparece la salud pública. Entonces ahora lo que hacen los liberales, liderados por Stuart Mill, no es oponerse a eso, como sí iban a hacer los liberales clásicos, sino que es intentar justificar lo que está pasando, ¿no? Seguir los movimientos que está sufriendo, los cambios que está sufriendo el Estado. Ahora, si el Estado tiene que brindar servicios, como cree Mill que debe hacerlo, entonces es necesario decir de dónde van a salir los recursos para pagar esos servicios. Y lo que dice Mill es algo que cualquier liberal clásico suscribiría, que es: los recursos deben salir principalmente de los impuestos. Hasta ahí los liberales clásicos firmarían abajo. Y luego dice algo que sería una herejía para los liberales clásicos, que es: y también del endeudamiento. ¿Okay? O sea que, a diferencia del liberalismo clásico, que ve el endeudamiento siempre como algo negativo y a la austeridad siempre como una receta, el nuevo liberalismo ve al endeudamiento como algo positivo. ¿Okay? Lo único que tiene que darse es que el endeudamiento público no compita con el privado. Y para saber si el endeudamiento público está compitiendo con el privado, hay que ver si cuando el Estado se endeuda sube la tasa de interés. Si sube la tasa de interés, lo que pasa es que está subiendo el precio del dinero. Entonces eso significa que el Estado está quitando dinero que debería ir a los particulares. ¿Okay? Pero si el endeudamiento estatal no produce subida de la tasa de interés, Mill dice que no hay nada perjudicial. ¿Okay? Entonces, estas son las dos corrientes del liberalismo: una en contra de la intervención estatal, en contra del endeudamiento, a favor de la austeridad. La otra es el nuevo liberalismo, que comienza con Stuart Mill, que promueve una intervención del Estado en la economía brindando servicios. Ahora, estas dos versiones del liberalismo en el siglo XX y hasta nuestra época tienen el último eslabón, y ahí terminaré. ¿Cuál es el último eslabón de las dos versiones? El liberalismo clásico, la última versión que tiene es lo que se conoce como la escuela austríaca, ¿no? En donde está Hayek y Schumpeter. ¿Okay? Y el nuevo liberalismo, el último eslabón que tiene es el keynesianismo. ¿Okay? Así que estas son las dos teorías económicas que están en pugna durante el siglo XX y hasta nuestra época, ¿no? Una es lo que se conoce como neoliberalismo, que es la escuela austríaca, y otra es el keynesianismo, que sería como el heredero del nuevo liberalismo de Mill, donde que el Estado tiene que tener un rol activo. Ok. Entonces, el principal expositor de la escuela austríaca es un austríaco emigrado a Estados Unidos, que es Schumpeter. Y lo que hace Schumpeter es poner en el lugar que Hume había puesto, y que Hume y Locke había puesto a los comerciantes, ahora lo que hace él es poner a los que denomina los emprendedores. Entonces ahora de nuevo hay una clase productiva que ya no son los comerciantes, sino que son los emprendedores, los inversores, y los emprendedores son quienes se embarcan en tareas productivas, quienes están dispuestos a arriesgar su capital en nuevas tareas productivas. Ahora, ¿cómo cuenta la historia de la evolución económica Schumpeter? De esta manera. Bueno, algunos inversores lo hacen bien, algunos emprendedores lo hacen bien y otros emprendedores lo hacen mal. ¿Okay? ¿Cómo avanza la economía? Avanza por ensayo y error. ¿Okay? Entonces es muy importante que el que se equivoca
sea barrido, ¿no? Porque si no, la economía no avanza. O sea, si la economía avanza por ensayo de error, cuando a un emprendedor le va bien, debe permanecer en el campo. Y cuando a un emprendedor le va mal, debe ser desplazado o barrido del campo, ¿okay? Porque eso es lo que posibilita que la economía avance. Es decir, que lo que es verdaderamente productivo siga funcionando, ¿okay? De este modo, los procesos de liquidación, quiebra y recesión son procesos naturales en el capitalismo y son necesarios porque limpian, purgan o sinceran al sistema capitalista, ¿okay? Entonces lo que tenemos de vuelta es importante aquí el discurso utilizado, ¿okay? Porque lo que tenemos es un momento donde nos parece que hay emprendedores, parece que hay gente que está produciendo, ¿sí? Pero lo que va a hacer que esto, lo que va a fraguar, lo que va a hacer que se distingan quiénes son los verdaderos emprendedores y quiénes no son los que haya procesos de liquidación, de quiebra y recesión. ¿Por qué? Porque si el Estado intenta, cuando llegue el momento de la recesión, y hay un montón de emprendedores que están por quedar fuera del mercado, si el Estado intenta rescatarlos, entonces produce efectos nocivos. ¿Por qué? Porque primero, lo que hace es evitar que los que no han tenido éxito en producir bienes sigan permaneciendo en el mercado. Es decir, los ineficaces, los ineficientes siguen estando en el mercado. Entonces tenemos empresas que son ineficientes, pero como el Estado las sostiene, para que no exista, por ejemplo, para que no haya desempleo, tenemos ineficacia todavía dentro del mercado. Y en segundo lugar, porque distorsiona el sistema de precios, ¿no? Cuando el Estado interviene, entonces, por ejemplo, subsidiando, hace que los bienes que deberían ser caros, porque el que está produciendo es ineficiente, en realidad sean baratos debido al subsidio. Al distorsionar el sistema de precios, le manda señales equivocadas a los futuros inversores. Entonces, el punto de Schumpeter es: el Estado no debe intervenir, porque cuando interviene produce más daño que beneficio, y las crisis, lo que se denominan crisis capitalistas, las recesiones, los procesos de quiebra, en realidad no son malas, sino que son positivas y se van a dar indefectiblemente, ¿okay? Si uno intenta retrasar el proceso de crisis, ¿no? Uno ve que va a llegar la crisis y lo intenta retrasar, lo único que hará es agravar las consecuencias. Entonces, si el Estado interviene para intentar retrasar el momento de recesión, lo único que producirá es que la recesión que venga luego sea peor. Así que no podrá evitar que exista recesión. Lo único que puede hacer es decidir si va a ser peor o no. Y si quiere que no sea peor, no debe intervenir. ¿Se entiende la idea? Ok, entonces de vuelta el Estado debe practicar la austeridad. ¿Por qué? Porque cuando le llega el momento de rescatar a los que han caído en el mercado, y para hacerlo tiene que realizar gasto público, lo que tiene que hacer el Estado, según Schumpeter, es constreñirse, ser austero, resistirse, y utiliza palabras extrañas, ¿no? Por más penoso que sea. Es extraño porque el discurso también está presente hoy, ¿no? Entonces lo que hace falta es ser valiente y soportar el dolor. Ya está, todo viene bien, uno dice, ¿será el dolor de uno? No, es soportar el dolor de que otros caigan. Así que es una valentía extrañísima, pero bueno. Ok, entonces luego de un ciclo recesivo y de que los caídos hayan sido barridos, llegará un momento de prosperidad. ¿Por qué? Porque cuando los caídos hayan sido barridos, ahora solo quedarán en el mercado los verdaderos emprendedores. Y esos emprendedores son los que harán producir el sistema, ¿no? Habrán sido barridos los ineficientes y solo quedarán los emprendedores que han acertado en el ensayo. Los que, como avanza por ensayo de error la economía, los que erraron habrán sido barridos, y los que acertaron, los que invirtieron bien, los que son eficientes produciendo, esos continuarán. Entonces habrá un nuevo ciclo de crecimiento, ¿okay? Déjenme, porque ha sonado como cuando se dice barrido, uno piensa que los manda a la cámara de gas. No es esto, no, la idea, déjenme, para que si no será una desfiguración. La idea es, una vez que son barridos de lo que estaban haciendo mal, eso les hace un beneficio a ellos,
según Schumpeter. ¿Por qué? Porque ahora tienen una nueva oportunidad de hacer algo que hagan bien, ¿no? Lo que estaban haciendo era un emprendimiento que no era genuino, déjenme utilizar esta palabra también, sino que estaban fingiendo, era una ficción que estaban produciendo algo. Entonces ahora cuando esto se acabe, pueden ver la realidad, que es, no sirvo para hacer lo que estaba haciendo. Y me han hecho un gran beneficio cuando me muestran que no sirvo para hacer lo que estaba haciendo, porque ahora me dan la oportunidad de que encuentre para qué sirvo. Claro, y el problema es, ¿y si no sirvo para nada? No lo sé. Okay. El contrincante, y con esto termino, entonces se entiende cómo la idea de austeridad llega hasta la escuela austríaca. El libro luego explica cómo ingresa a Estados Unidos la escuela austríaca y cómo queda latente mientras el keynesianismo copa Estados Unidos y luego vuelve a aparecer, ¿no? A lo que estamos viendo ahora es como en los últimos años ha sido como un resurgimiento de la escuela austríaca. Durante décadas hubo keynesianismo, ¿okay? Ahora, ¿qué es lo que sostenía Keynes? Bueno, lo que Keynes viene a hacer es cuestionar la receta tradicional de la austeridad. Esto que hemos estado contando, ¿no? De que para que la economía resurja hace falta austeridad, ¿no? Si se fijan lo que dice Schumpeter es, hace falta austeridad. Si usted se constriñe y no interviene, entonces a la larga, como después de un incendio en una pradera, los brotes verdes volverán a aparecer. Usted cuando ve el incendio sufrirá, pero eso va a hacer que la tierra se fertilice y todo vuelva a ser verde. Esa es la idea, ¿okay? Bueno, si usted es suficientemente paciente, esa es la idea de la escuela austríaca, entonces la recesión acabará. Y Keynes viene a cuestionar esta idea. No cree que sea cierto que si se espera lo suficiente en una etapa recesiva, el mercado por sí solo va a salir del atolladero. La idea de la escuela austríaca del liberalismo clásico es que cuando hay una etapa recesiva, el capital no puede ser invertido, entonces vuelve barato. No hay que invertir, hay recesión, la economía se está achicando, entonces el capital es barato y la mano de obra está disponible. Entonces con capital barato y mano de obra disponible va a haber inversión y trabajo, porque hay capital que no está siendo utilizado y hay mano de obra que no está siendo empleada. Así que después de que haya recesión tiene que haber resurgimiento. Esa es la receta tradicional. Entonces el Estado debe simplemente dejar que todo caiga y esto volverá a flotar por sí solo. Y lo que dice Keynes es que esto no funciona así. ¿Por qué? Porque en un ciclo recesivo, sostiene Keynes, todos tienden a protegerse. De modo que el que tiene capital, lejos de invertirlo, decide guardarlo, ¿no? Si yo sé que los otros no están invirtiendo, si yo sé que los otros se están protegiendo, lo más racional para mí es protegerme también. Entonces todos comienzan a protegerse, todos tienen desconfianza y nadie hace la primera movida. Como todos hacen lo mismo y nadie invierte, entonces aunque los salarios bajan, no hay empleo. Entonces los salarios bajan, no hay empleo, y aunque el capital está barato, no hay inversión. Entonces la economía está completamente paralizada y la recesión continúa. Uno diría, bueno, ¿qué se hizo? ¿Cómo aprendimos esto? Bueno, casi con 10 años de recesión, ¿no? En la crisis del 30, aplicando las recetas liberales de la escuela austríaca, diciendo, si usted espera, ya llegará. Esto llevó casi 10 años de espera y de recesión, hasta que se les ocurre hacer otra cosa. Eso es Keynes, intentar hacer otra cosa para salir de la recesión. Entonces la propuesta de Keynes es, el único que puede romper este círculo donde cada uno se protege porque ve que el otro lo está haciendo, es el Estado. El modo en que el Estado rompe este círculo es incentivando la demanda. Entonces lo que tiene que hacer, y esto es exactamente lo opuesto de lo que decía el capitalismo o el liberalismo clásico. Recuerden que el liberalismo clásico lo que decía es, el motor de la economía es la inversión y la fuente de la inversión es el ahorro, y el ahorro se produce por la frugalidad. Bueno, ahora la situación es completamente opuesta, porque ahora el motor de la economía es el consumo, y solo si hay consumo, es decir, si hay demanda,
entonces aparecerá la inversión para producir los bienes. Así que cuando hay capital, el capital está ocioso y es barato y hay mano de obra, lo que hace falta es dar dinero a la gente para que salga a consumir. Y cuando la gente sale a consumir, entonces esto moverá la economía, comenzará la inversión y el aparato productivo comenzará a moverse. El modo de hacerlo, ¿cómo se incentiva la demanda? El modo de hacerlo, hay múltiples. Un modo de hacerlo es dar dinero, ¿no? Otro modo de hacerlo, el más usado por los estados, ha sido a través de la obra pública, ¿no? ¿Cómo se incentivó la demanda para salir de la recesión del 30 con el aparato bélico? O sea que no es para... La receta funciona tan bien, de incentivar la demanda, que uno podría decir, como dice Stiglitz, no importa cómo lo haga, ¿no? No importa si usted da dinero, fabrica armas o construye rutas. Lo que importa es que dé dinero a los consumidores. Cómo lo haga, hágalo como quiera, ¿no? Es mejor que en vez de fabricar cañones, fabrique rutas, ¿sí? Pero aún si fabrica cañones, como hizo Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, eso lo hará salir de la recesión, ¿no? Entonces la situación de salida de la recesión de Estados Unidos es paradójica. No es que Estados Unidos sale de la recesión por una política monetaria, sino que sale de la recesión por una guerra, ¿no? Podríamos decirlo, de casualidad, ¿no? Es cierto que había llevado adelante incentivos siguiendo políticas keynesianas Estados Unidos, pero los estudios contemporáneos muestran que los incentivos eran insuficientes, no tenían la suficiente magnitud como para haber movido el aparato productivo norteamericano, y lo que mueve el aparato productivo es la enorme inversión estatal en la maquinaria bélica. Esa enorme inversión en la maquinaria bélica es lo que termina incentivando la demanda y sacando a la economía norteamericana de la recesión. Ok, hasta ahí lo que tengo. ¿Han quedado claras las dos posiciones? Déjenme decir una última cosa. Creo que lo que tenemos, y con eso podríamos comenzar la charla. Una pregunta sería, ¿qué es lo que estamos presenciando en la Argentina, ¿no? ¿En dónde estamos en la Argentina? Tenemos políticas keynesianas, hay incentivo de la oferta. Creo que como de costumbre tenemos una mezcla, ¿no?, de cosas. No, hay un discurso de frugalidad, pero hecho por personas que no son frugales. Es algo, porque si uno dijese, bueno, esto es un discurso de la frugalidad hecho por personas que ven a la frugalidad como una virtud, uno diría, bueno, son escoceses como Hume y Adam Smith, pero no, es un discurso de la frugalidad hecho por personas que viven en la opulencia y no tienen nada que ver, frente a los cuales Hume y Smith se escandalizarían, dirían, no, justamente estos son los a donde no debe ir el dinero, ¿no? Si tenemos personas que viven en la opulencia, ahí no debe ir el dinero, ¿no? ¿Por qué? Porque están gastando el dinero en lo que no deben. Si tienen una vida opulenta, eso significa que están gastando exactamente en lo que Smith decía que no se debe permitir que gasten, y por eso el Estado debía cobrar tributos en bienes suntuarios. Bueno, la situación que tenemos es una clase adinerada viviendo en la opulencia, pero con un discurso de la frugalidad estatal. Así que es una mezcla extraña. Veamos si me ayudan a pensar. Como de costumbre pueden decir cualquier cosa. Y también está mezclado con la inversión, ¿no? Ahora que traen, por ejemplo, las inversiones desde Panamá. Ya. Es decir, como... creo que el discurso ese también estuvo siempre muy presente, y de que había que atraer la inversión, pero también como con una aplicación a una traducción de manera conveniente para una cierta clase. También es como... Creo que se usa una mezcla de lo que se considera valioso y de los dos lados, ¿no? Y inclusive también a veces se utilizan argumentos que decían ahora menos que antes, pero la idea de mantener algunas políticas públicas, que por ejemplo fue también un discurso de campaña, y que las cosas buenas se iban a mantener. Entonces, es como una mezcla de cosas que son claramente incompatibles, pero que suenan bien también. Pero creo que el de la idea esta de la inversión, por un lado, y después el de hacer las cosas que para las que servimos, y las otras
para la otra no ser rico. Por ejemplo, no somos un país que fabrique electrodomésticos, no podemos hacer computadoras. ¿Por qué no ponemos a hacer esto? ¿O por qué hacemos satélites? Cuando conviene en realidad que los que mejor hacen satélites, que sale más barato, los hagan. Entonces, como entran varias discusiones en juego, pero creo que pasan por todas las teorías de acuerdo a la conveniencia del momento, pero me parece que sí, claramente está todo presente. Ya. Ok. Sí, creo que en el último tramo, los últimos 10, 15 años en Argentina, más allá de lo que dice, ¿no? Hay una mezcla de política de las dos escuelas, si quiere, pero se nota un pasaje de un Estado más interventor, más fortalecedor de la demanda, ahora un proceso de ajuste, ¿no? De recorte muy fuerte que termina haciendo muy hincapié en esto de la inversión y las ofertas que en la posibilidad de poder adquisitivo del ciudadano. Pero me llama la atención que esa teoría liberal se sostenga tan fuerte como una especie de casi una economía al nivel de ciencia natural, ¿no? Como incuestionable, como un paradigma incuestionable, cuando no hay un ejemplo histórico quizás relevante como para decir que es un proceso económico exitoso, ¿no? En términos sociales. Como sí podemos ver que el keynesianismo aplicado, por ejemplo, en Estados Unidos, en la etapa del periodo entre guerras, posteriormente a eso, sí ha tenido una implicancia social muy fuerte, que ahí viene el famoso estilo de vida norteamericano, pero no. Pero eso me llama la atención que se sostenga como una especie de paradigma incuestionable, un modelo que es totalmente nocivo para la mayoría. Creo que tiene que ver con esto de cuáles son los sustentos morales de la teoría, ¿no? Y en la Argentina, no sé si yo estoy sesgado por mi profesión, que como soy profesor de ética ando viendo moral por todas partes, pero en los últimos meses he visto este discurso moralizante de la economía, ¿no? Por ejemplo, hay todo un discurso expiatorio, ¿no? Como que hay una culpa que se debe expiar, que se debe pagar, ¿no? Hay un discurso de que hemos vivido sobre nuestras posibilidades, ¿no? Y que ahora debemos despertar, que ha habido una fiesta y hay que pagar, ¿no? Me parece que todo esto es lo que hace que este entramado de ideas económicas se amalgamen y tengan aceptación por la sociedad, ¿no? Cuando uno le dice a la gente es que bueno, hemos tenido una época de fiesta, entonces se compraban computadoras, la gente se les daba planes y alguien lo tiene que pagar, ¿no? Y sí, si es una fiesta alguien lo tiene que pagar, y está mal tener fiestas, ¿no? No se puede vivir de fiestas toda la vida. Nos gustan las fiestas, pero hay un discurso sobre el esfuerzo, ¿no? Sobre el ahorro, ¿no? Y que conduce a la austeridad, que me parece que tiene atractivo en parte por el componente moral, ¿no? El que dice, entonces no se discute de economía, o cuando uno dice, bueno, es que hay que incentivar la oferta para salir de la recesión, entonces lo que el otro dice es que vos querés alimentar vagos, querés que salgan ahí, le dan las computadoras y las venden, ¿no? De vuelta aparece el despilfarro. Y uno dice, pero no estoy discutiendo de políticas económicas, ¿por qué viene este discurso moralizante en el medio? Bueno, porque creo que en parte la economía no está desligada de la moralidad, y sería bueno que discutamos los valores morales que están detrás. Creo que la discusión tiene que ser sobre ideas morales, y creo que detrás de la idea de austeridad y detrás de la cara linda esto de la idea de austeridad y el ahorro, el ajustarse a las propias capacidades, no vivir sobre las propias capacidades, creo que hay otros valores morales como egoísmo, despreocupación por los demás, que deberían ser puestos a la vista y discutidos, ¿no? Porque si no se queda solo la cara positiva de esto, bueno, somos ahorrativos y frugales, ¿sí? Y hay otra cosa que, sí, ahorrativo y frugal, pero no te importa nada lo que le esté pasando al otro, no importa si el otro está muriendo de hambre, ¿no? Entonces creo que es necesario dar una discusión moral, que independizar a la economía, a la discusión económica de la moralidad, lo único que hace es mantener ocultos los verdaderos valores morales en juego, ¿sí? Pero como le digo, puede ser un desvío profesional. Una cosa para agregar ahí, creo que también esto está influenciado por cómo fue la
fueron las campañas para los dos lados en general y contenido medio vacío de lo que también hablamos antes por ahí de las plataformas, cuáles eran las propuestas de los partidos, porque por ejemplo, bueno, ahora el partido que ganó y que está en el gobierno, una propuesta era mantener lo bueno y mejorar, digamos, ¿no? Entonces era como confuso decir, no, las cosas que están bien hechas dicen que no las van a sacar y van a mejorar la economía o alguna, pero era bueno, los planes no nos dicen que no los van a sacar, dicen que no los... y a la vez van a mejorar, y en realidad eran como claramente dos modelos incompatibles y creo que eso no fue claro desde el principio, entonces a la hora de controlarlo es difícil qué es lo que uno está controlando. Y creo que muchas personas que optaron por este gobierno y que ahora están siendo perjudicadas no se imaginaban que esto iba a pasar y que de haber sabido cuáles eran los valores de fondo y cuál era el sacrificio que iba a implicar esto, no lo hubieran decidido de esta forma. Y ahora está como, bueno, esperemos un poco más, la parte esta de la esperanza y todo, pero nunca se pusieron en el juego, nunca se pusieron en juego esto que habían dos modelos distintos. Y el rol, y cuál iba a ser el rol del Estado. Y creo que eso es como una discusión que ahora se está dando recién ahora en el curso y ya es como tal. Y es una discusión que hubiese sido importante tenerla previa, porque ahora, bueno, claro. Sí, obvio que es importante seguirla discutiendo, pero creo que es como que recién ahora se están mostrando cuáles eran los valores de fondo, cuál era el proyecto del país y todo lo que tenían detrás, que antes nunca fue puesto sobre la mesa. Bueno, la famosa campaña de miedo fue justamente advertir sobre las consecuencias económicas del plan. Yo estoy viendo de que, por ejemplo, yo hago jubilaciones hace muchos años y estoy viendo en esto ahora que se está estas leyes y todo, ¿no? Que realmente tratan de bajar al pobre y al viejo. Porque el gobierno de Cristina y de Néstor le dio un valor muy grande al tema de jubilaciones, ¿no es cierto?, mediante las moratorias. No es lo mismo una jubilación que una pensión por vejez, que ahora les van a dar, ya de por sí el término pensión por vejez ya no es bueno, ¿no es cierto? No es lo mismo una jubilación, que por lo que uno ha trabajado, que pensión por ser viejo. Y yo creo que se trata mucho esto ahora, que es muy terrible, de dividir las clases y de que el viejo y el pobre les van a dar una pensión por vejez que va a ser incluso el 80% de la mínima, o sea que va a ser menos de lo que cobra. Me parece bastante, no sé qué va a pasar en el Congreso, pero... Y otra cosa, el Fondo de Sustentabilidad del ANSES, que es un fondo que está muy bien, que han dejado un fondo para años que no tenga problemas los judíos no cobrar, y bueno, ese fondo se va a ir vendiendo, las acciones se van a ir vendiendo. Me parece a mí que ahí es bastante jodido el asunto. Okay. Claro. Sí, yo coincido en esto, en la idea subyacente que hay detrás de las distintas teorías económicas que no son inocentes, digo, en producir lo subjetivo, ¿no? Y sí creo que es peligroso porque es una idea muy darwinista, la austeridad es muy darwinista, o sea, realmente es como para eso, la supervivencia del más apto y el que no es el desecho social que queda ahí, digamos, que eso produce un montón de sentidos y de discursos que se van reproduciendo y como eso, dejando al otro, y como si fuésemos aparte un robot, ¿no? O sea, negando la falla del ser humano que todos tenemos y las sociedades por ahí que plantean estos modelos o de esta manera niegan muchas veces la cuestión más humana, que es la falla, y eso va dejando afuera un montón de personas. Es como si habría que estar todo el tiempo produciendo y estando bien y haciendo todo bien y siendo siempre feliz, y
y es una carga muy grande, es una idea muy peligrosa en general, desde la producción subjetiva, ¿no? Como le decía, sin duda creo que hay que ver cuáles son los valores morales que están detrás de las teorías económicas. También creo que es importante analizar el discurso desde la propia teoría que se dice que se sigue, ¿no? Parece que eso es más importante que criticarlo desde otra teoría. Uno podría criticar el actual discurso desde el keynesianismo y decir, bueno, no están incentivando la demanda. Y ellos dirían, sí, por supuesto que no, pues nos parece una tontería, ¿no? De hecho, Schumpeter, aún después de que el keynesianismo había tenido éxito, seguía diciendo que era una tontería y que había tenido éxito, pero por otras cosas, no por lo que Keynes había propuesto. Así que no es raro que se atrincheren allí. Me parece que una estrategia es mostrar que lo que se está haciendo ni siquiera encaja con lo que decía la escuela austríaca, ¿no? O sea, que ni siquiera con el liberalismo, con el neoliberalismo encaja, ¿no? Por ejemplo, algo que se ve aquí, los neoliberales tienen terror al endeudamiento, y por eso el libro está centrado en esto. Claro, el libro está escrito con la mirada puesta en Estados Unidos y principalmente en Europa, donde la palabra endeudamiento es como el demonio, ¿no? Y entonces ahora de lo que se trata es de hacer que economías como España, Italia y Grecia se desendeuden, no que se endeuden. Entonces lo que está intentando el libro es decir, miren, no hay forma de salir de la recesión a menos que se endeuden. Así que si usted sigue haciendo que suban las tasas impositivas para pagar la deuda y que se desendeuden, no van a salir. No, ese es el trasfondo. Claro, en nuestro contexto es otro, ¿no? Pero ahora tenemos un gobierno que el discurso que tiene es el de la austeridad, ¿no? Parece encajar con el neoliberalismo, pero por otro lado toma deuda pública y dice que va a tomar deuda pública en el futuro. Y toma deuda pública para lo que los liberales clásicos les parecería escandalizante, que es tomar deuda pública para pagar deuda externa. Para un liberal clásico, este es el fin el último eslabón de la cadena de Hume, donde hay un Estado tomando deuda para pagar a acreedores foráneos, ¿no? Justamente lo que Hume decía que no se debía hacer. Ese es el demonio al que teme Hume, lo tenemos aquí, pero con un discurso que cuando uno ve lo que dice Hume parece tener frases extraídas de allí. Así que me parece que es importante examinar el discurso primero desde el propio paradigma que dice llevar adelante, ¿no? Por ejemplo, si se habla que alguien que habla de frugalidad vive en la opulencia, no era permisible para los liberales clásicos. De hecho, Smith y Hume alababan al pueblo escocés por su frugalidad y ellos estaban orgullosos de su propia frugalidad. Pero claro, ahora, como les decía, hay un discurso de la frugalidad dicho por personas que hacen gala de no serlo, ¿no? Hay un discurso sobre la inversión, sobre tentar a los inversores para que regresen, dichos por personas que tienen su capital fuera de la Argentina. Entonces me parece que una buena estrategia de análisis es, bueno, que me digan en qué paradigma están, y con el paradigma que estén analizaremos las políticas que tengan, no con otros, sino con el que estén. Si es neoliberalismo, incentivo de la oferta, bueno, que se diga cómo va a hacer esto. Si es que la recesión es necesaria, porque eso va a hacer que desaparezcan los emprendedores ineficaces, bueno, que se diga cómo eso va, o sea, que se responda a las críticas que se han hecho a esta teoría, ¿no? A esta idea de que no se puede salir, que el mercado no puede salir solo de la recesión. Si me preguntan un poco de futurismo, creo yo que en la segunda parte del gobierno habrá keynesianismo. Creo que habrá deuda pública tomada, creo, dado que está grabado, podremos ver que se acerté o no. Habrá deuda pública tomada y habrá obra pública.
¿no? Entonces se saldrá de la recesión, no porque la recesión el mercado vaya a salir solo, sino que se saldrá por deuda pública. Y una última cosa sobre esto de obra pública, deuda pública. Uno dice, bueno, si hay keynesianismo todo irá bien. Bueno, en una matriz inequitativa como la Argentina, donde la deuda pública, donde la obra pública sea utilizada para cualquier cosa, si se toma deuda pública para incentivar la oferta a través de la obra pública, no será raro que tengamos consecuencias secundarias no queridas, ¿no? Como el aumento de la desigualdad, enriquecimiento desproporcionado de contratistas y cosas así. Entonces tendremos un keynesianismo a la Argentina, digamos, creo yo, con incentivos de la oferta, pero más incentivos a algunos que a otros. Okay. ¿Alguien tiene alguna otra cosa más? Si no, con esta profecía. Para ir volver el que desapareció de escena, que lo tomaban todo el tiempo como modelo, era Mujica, ¿no? Cuando en el gobierno anterior muchas de las críticas del gobierno y del discurso del gobierno la decían, claro, Cristina dice esto, pero vive de esta forma, ¿por qué no son todos como Mujica? Y era el modelo del presidente que vivía en la pobreza o en una forma muy... Pero es que me parece que esa era la estrategia adecuada, porque lo que estaban haciendo allí era criticar al modelo desde su paradigma, y por eso es una estrategia discursiva poderosa. Volver a traer a escena. Sí, no, pero el punto es, se dice que es un gobierno popular. Muy bien, lo vamos a evaluar de acuerdo con los criterios del gobierno popular. Aquí tiene un gobierno popular que es Mujica. ¿Cómo le va a usted en relación con él? Y si le va mal, usted queda muy mal parado, ¿no? Bueno, la estrategia es la misma con los gobiernos de derecha. ¿Cuál es su paradigma? Lo evaluaremos con su paradigma. Si su paradigma es el mercado, algo que decía en otra sesión, es que el mercado funcione, tiene que explicar y le parece que lo que dice David Ricardo es lo adecuado, que el Estado no debe intervenir porque la libre competencia hará que la inversión va donde es más productiva. Bueno, si ese es su paradigma, tiene que explicar por qué las ganancias en ciertos nichos no tienden a cero. Por ejemplo, tiene que explicar cómo se volvió millonario, porque según Ricardo no podría haber millonarios. No podría haberlo porque como la ganancia tiende a cero, si uno tiene un mercado competitivo, nadie puede obtener ganancias extraordinarias. Así que de acuerdo con su propio paradigma, parece que hay algo que está mal. Usted llegó a ser millonario porque era contratista del Estado, es decir, debido a los efectos distorsivos del Estado sobre la economía, usted llegó a la posición económica que tiene, pero entonces ahora no puede utilizar el discurso liberal clásico de Ricardo para justificar lo que está haciendo. Entonces creo que la estrategia más bien es entender el discurso del neoliberalismo y evaluar las políticas que llevan adelante los gobiernos neoliberales aún desde el paradigma neoliberal, porque creo que muchas de las que llevan adelante ni siquiera pasan ese filtro. Creo que tenemos algo más grave que un gobierno neoliberal. Tenemos un gobierno respondiendo a ciertos intereses de clase, no un gobierno neoliberal o keynesiano, sino por eso ni siquiera pasa el filtro del neoliberalismo. Muchas gracias. Sí, diga. Con respecto al endeudamiento, desde que se instauró más o menos la base neoliberal en Argentina fuertemente, la última dictadura militar, pasando por los 90, también esa política tuvo un fuerte endeudamiento, digamos, que como lo planteaste, una especie de keynesianismo. Primera pregunta como para aclarar eso, y la segunda es, yo no lo vincularía con el keynesianismo en cuanto pienso que el keynesianismo plantea un endeudamiento para volcarlo como una especie de gasto público para fortalecer la demanda, ¿no?, de ciudadanos de una nación. Ahora, el plan de endeudamiento que se tomó de los 70 hacia adelante en Argentina ha sido un endeudamiento que no ha tenido, salvo en el periodo, me parece, de los últimos 10 años, un fuerte anclaje en fortalecer la demanda ciudadana. Me parece que ahí está la clave del proyecto neoliberal en Argentina. Sí, seguro que... Eso porque el gobierno... No, pero lo que creo que... Por eso es una profecía. Creo que lo que habrá será crédito público invertido en obra pública. En obra pública genuina. Habrá crédito público invertido en obra pública. Lo que sucede es que como
digo, si uno tiene una matriz de contratistas del Estado, ¿no? Gente que vive sistemáticamente del Estado y entonces ahora toma créditos para alimentar la obra pública que van a ejecutar esos contratistas, lo que tendrá es, sí, obra pública, va a haber incentivo de la oferta, pero va a haber un enorme monto de dinero yendo a los contratistas. Entonces sí, habrá, por eso el keynesianismo, habrá incentivo de la oferta medias, se incentivará a algunos, a los contratistas más que a otros. Eso. Ok, gracias. Nos vemos en la última sesión.